¿Qué valor considera más importante en su vida diaria? ¿El respeto, la honestidad, la libertad, la solidaridad o la justicia? ¿Y por qué? Para mí el valor más importante es la justicia, porque cada ser humano podemos tomar decisiones frente a las diferentes situaciones que se presentan sin distinción de región, estrato social y demás aspectos. Pensando en el entorno donde viviste, ¿cuáles eran las ideas, valores o reglas no escritas más importantes en ese entonces para tu comunidad o familia? En mi familia nos inculcaron el valor más importante, el respeto, porque cualquier persona a cualquier edad merece tener las consideraciones pertinentes en cuanto a su ideología política y religiosa. ¿Has notado que esas reglas de tu comunidad o familia han cambiado con el tiempo? ¿Y cuáles se mantienen y cuáles ya no son tan importantes? Considero que el respeto se ha disminuido en este momento, ya que las personas lamentablemente actúan según el momento, explotan sin distinción de grupo poblacional, ya sea niño, anciano, mujer en estado de embarazo, no importa, y lo que importa es la individualidad actualmente. ¿Tú qué piensas de las personas diferentes a ti? Diferentes gustos, diferentes ideologías o diferentes creencias. ¿Crees que piensas muy parecido a tu comunidad o diferente a ella? Pues considero que es importante que las personas tengamos unas ideologías a nivel político, a nivel de religión, y eso de una u otra manera nos enriquece como seres humanos y de allí se dan aspectos importantes tal vez como la responsabilidad, la individualidad, el respeto por cada uno y a veces en algunos aspectos sí pienso diferente a las personas que están en mi comunidad. De esos valores que siempre nos inculcan desde el colegio, la familia, tomando pues como ejemplo la justicia, honestidad, solidaridad y libertad, ¿cuál crees que de verdad se ajustaría a tu vida diaria y cuál crees que solamente se quedaría en la teoría? Considero que actualmente la justicia a nivel de Colombia, a nivel mundial es importante, ya que se está trabajando mucho la justicia social distributiva, la cual sin importar el rango socioeconómico que tenga la persona, la familia, todas las personas tienen que tener las mismas oportunidades. Considero que la solidaridad en este momento es uno de los valores que menos nosotros como colombianos aplicamos. Las FARC se consolidaron durante la década de los 70 en zonas rurales del sur del país como Caquetá, Meta y Huila, donde aprovecharon la ausencia del Estado para convertirse en una autoridad local que imponía normas y cobraba impuestos conocidos como vacunas a campesinos y ganaderos. También comenzaron a recurrir al secuestro como fuente de financiación. En 1978 realizaron su séptima conferencia, un evento clave en el que decidieron abandonar la estrategia ofensiva de autodefensa campesina y adoptar un plan ofensivo, proyectando su expansión militar y política hacia nuevas regiones del país. Hoy queremos hablarles de una herida que nos cierra en Colombia, el desplazamiento forzado. No son solo millones de cifras, sino millones de historias. Para entender el drama, pensemos en un lugar como San Martín, en el Meta. Lo que pasó allí es un espejo de lo que sucedió en todo el país. Allí, una maquinaria de guerra usó el terror para controlar el territorio. Con amenazas y asesinatos, buscaron romper el alma de la comunidad, forzando a la gente a una elección imposible: someterse, huir o morir. Huir significó empacar la vida en una maleta, perdiendo no solo la tierra, sino el derecho a la vida, la dignidad y la confianza. Esto mismo sucedió en el Urabá, en los Montes de María, en incontables rincones de Colombia. Y hoy, aunque la herida sigue abierta, con nuevos actores y viejos miedos. Por eso, recordar esta historia no es melancolía, es un acto de justicia para nunca más recordar que abandonar la tierra es la única forma de sobrevivir. La población civil fue la principal víctima de la violencia en departamentos como el Meta y Antioquia, a donde el dolor se hizo más profundo y allí las personas sufrieron más por minas antipersonas, reclutamientos forzados, asesinatos y desapariciones, crímenes cometidos tanto por guerrillas como grupos paramilitares. Este prolongado conflicto armado nos dejó asustado y múltiples heridas sociales,
Sin embargo, algo que pocas veces se reconoce es el inmenso sufrimiento que vivieron los pueblos indígenas, para quienes la guerra no solo arrebató vidas y territorios, sino también fragmentó su cultura y su forma de existir. En las décadas de 1980 y 1990, en Colombia se intensificó la violencia armada por la presencia de guerrillas y paramilitares, haciendo que esta violencia generara miedo entre los campesinos de los llanos orientales, haciendo que estos sean desplazados por miedo de amenazas de asesinatos y por medio de estos desplazamientos forzados. Villavicencio, como capital del Meta, se convirtió en un lugar de llegada para muchas familias desplazadas. La ciudad creció rápidamente en sus periferias, donde las comunidades construyeron viviendas improvisadas y enfrentaron pobreza, falta de servicios y discriminación. El desplazamiento forzado solo fue un fenómeno local, es y será uno de los episodios más grandes del conflicto armado en Colombia. Según registros desde el 1985 hasta 2018, el acumulado de personas desplazadas internas es de varias millones de personas, según la Defensoría del Pueblo. Además, en el Meta, la victimización fue especialmente alta. Se han documentado historias de familias desplazadas hacia Villavicencio y trabajos académicos que narran cronologías de violencia y desplazamientos en el departamento, según el BD Digital externado. Cuando nosotros estábamos pequeños, mi papá acostumbraba a tener fincas. Recuerdo en un momento en nuestra adolescencia que nosotros generalmente íbamos a pasar vacaciones en las fincas, la pasábamos súper chévere. Era una finca, no recuerdo, como de 120 hectáreas, muy bonita, en el municipio de San Martín Meta. En un momento dado, comenzaron pues los grupos armados en la región a pedir pues cuota para mantener la seguridad en la región, en el municipio propiamente. Ya comenzó a ser bastante fuerte porque pues las personas no consideraban justo el tener que pagar esas cuotas y pues comenzó ya la presión. En ese momento mi papá decidió vender inmediatamente la finca. Nosotros residíamos en Villavicencio y nos tocó también salir de Villavicencio, nos vinimos para aquí, para Bogotá, en donde pues fue un poquito complicado, no fue fácil el salir como de esa familiaridad, porque allí estaba nuestra familia, nuestras personas que desde pequeños, muchos años, esos vínculos fuertes fueron pues fracturados y vinimos a la ciudad de Bogotá, en donde pues para nosotros como adolescentes fue más fácil el poder adaptarnos a la ciudad, a nuevos compañeros de colegio, pero pues para mi papá y para mi mamá no fue muy sencillo. Pasaron varios meses en donde se comenzó la interacción con los vecinos. Nosotros llegamos a vivir al barrio Normandía, en donde cuando afortunadamente se dieron esas interacciones con pues, las personas que vivían ahí cerca a la casa, se formaron vínculos importantes en donde se tenía en cuenta pues las necesidades de las personas, comenzamos a ver todas esas acciones que se podían generar en grupos comunitarios. Llegó, pasado un tiempo, mi papá y mi mamá regresaron a Villavicencio junto con mi hermana y mi hermano ya estaba aquí en la universidad y yo también comencé a estudiar odontología, en donde pues pasaron muchos años, luego mi rural, luego mi papá y mi mamá pues frente a lo que había sucedido pues tenían mucha cautela también, el miedo frente a ciertas situaciones cuando ellos se desplazaban a ciertos sitios lejanos de la ciudad de Villavicencio. Pues esa es mi historia. Muchísimas gracias.